Hola a todos y bienvenidos una vez más a Adriana Forex. En este video hablaremos de las 7 diferencias que hay entre los traders que logran el éxito en esta carrera y los traders que simplemente lo pierden todo y nunca generarán rentabilidad. Así que veamos estas 7 diferencias y mira si tú caes en alguna de estas clasificaciones para saber cómo corregir tu mentalidad y volverte un trader exitoso. La diferencia número 1 entre los traders que no son exitosos y los traders que son exitosos es la manera como se relacionan con la información. Los traders que no son exitosos generalmente se la pasan viendo noticias o redes sociales para ver qué es lo que deberían hacer o cuál oportunidad deberían tomar para hacer dinero rápidamente. Mientras que nosotros, como traders consistentes, sabemos que la idea es crear rentabilidad a largo plazo. Y la única manera de generar la consistencia es creando una estrategia que sea rentable y seguirla disciplinadamente todas las veces. Esa es la única manera de generar resultados sólidos con trading. En vez de ver noticias y redes sociales para saber cuál es la oportunidad que les va a dar algo de dinero este mes, nosotros como traders nos enfocamos en cómo podemos seguir un proceso que les genere rentabilidad en los siguientes meses y años en el futuro. Número 2. La diferencia es que los traders que no son exitosos tratan de suscribirse a servicios de señales o tratan de depender de alguien más. No toman la responsabilidad en sus manos de hacer el análisis de cada una de sus inversiones. Nosotros, como traders exitosos o inversores exitosos, buscamos cómo podemos analizar más profundamente esos activos en los que vamos a invertir. Damos el siguiente paso y nos sentamos a investigar, a analizar si realmente es una buena idea o no. Tomamos la responsabilidad y el riesgo en nuestras manos, lo que a largo plazo nos dará más conocimiento, más experiencia y mejores resultados. Número 3. La diferencia entre los traders que no son exitosos y los traders que sí lo son es cómo se relacionan con el dinero. Los traders que no son exitosos se enfocan en hacer dinero ya, para esta semana o para este mes, y hacen que esta desesperación o ganas de hacer dinero inmensa afecte la manera como operan. Mientras que nosotros, como traders rentables y consistentes, sabemos que el dinero llegará tarde o temprano si nos enfocamos en desarrollar una sólida habilidad. Así que nos enfocamos en seguir la estrategia, en ver lo que nos está diciendo el mercado y simplemente seguir lo que el mercado nos dice con disciplina y paciencia y fe de que eventualmente los resultados llegarán. Número 4. La diferencia entre los traders que no son exitosos y los traders que lo son es cómo se relacionan con el salario o el ingreso que reciben de trading. Recordemos que trading es una profesión en la que somos independientes. No tenemos un empleador o una empresa que nos pague el mismo salario cada hora. Así que no podemos caer en la trampa de pensar que somos más productivos por trabajar más horas y que vamos a recibir más dinero si hacemos más trades. Los traders que no son consistentes se enfocan o tienen esta percepción de que siempre van a hacer la misma cantidad de dinero todos los días. Trading no es así. Van a haber días buenos y días no tan buenos. Las pérdidas son parte del juego de ser trading. Pero nosotros como traders, como emprendedores, sabemos que si seguimos esforzándonos en mejorar nuestra habilidad y nuestra mentalidad, el proceso será mucho más fácil y eventualmente exponencializaremos nuestras ganancias, haremos mucho más dinero a que si estuviéramos en un trabajo normal ganando el mismo salario. Número 5. Los traders que no son exitosos piensan en términos de certeza. ¿Es o no es? ¿Sí o no? Y punto. Mientras que nosotros, como traders consistentes, pensamos en términos de probabilidad. No hay un sí absoluto ni un no absoluto, depende de cada situación. Por más de que yo siga mi estrategia todas las veces, habrán veces en las que simplemente el trade querrá ir hacia otra parte y está bien. Mi trabajo no es estar en lo correcto y que todos mis trades salgan bien y tener un 100% de probabilidad. Mi trabajo es ser rentable y seguir mi estrategia consistentemente, porque no existe una estrategia de 100%. Siempre hay la posibilidad de perder dinero con trading. Siempre estamos en el riesgo de que puede ser un trade perdedor. Por eso tenemos que manejar nuestro riesgo, pensar en términos de probabilidad y saber superar esas pérdidas y esas ganancias para volver al mercado con mente clara. Número 6. Los traders que no son exitosos tienen la necesidad de operar. Yo sé que todos queremos ser exitosos y queremos mejorar nuestro nivel de vida, pero con trading no podemos presionar a que eso pase. No es algo que yo pueda ir y manipular para que suceda. Toma tiempo. No hay camino fácil, no hay salida rápida.
hay que pasar por el proceso de aprendizaje y trading hasta cierto punto tiene varios filtros. Si ustedes no son capaces de seguir con la rigurosidad y con la resiliencia para seguir mejorando sus resultados, serán uno de los miles que tiran la toalla y se rinden en esta profesión. Nosotros como traders consistentes no tenemos necesidad de operar. Obviamente vamos a pasar tiempo en las pantallas y vamos a practicar porque eso es lo que nos va a hacer mejores traders, pero no siempre tenemos que entrar al mercado. Si el mercado me presenta algo, pero no es algo de alta probabilidad, yo no lo tengo que tomar. Yo solamente tengo que escoger esos trades de alta probabilidad a los que les puedo poner un buen volumen o un buen tamaño de posición y hacer dinero con esos trades en vez de enfocarme en trades aburridos que no me van a dar nada. No hay necesidad de hacer dinero rápido. Y el número 7 es un poco parecido al anterior, pero va más relacionado con el tamaño de nuestra posición. Los traders que no son exitosos apuestan fuerte apenas entran a hacer trading. No se preocupan por aprender o por tener un mentor rentable que les ayude a tomar el mejor camino. Simplemente quieren abrir una cuenta en vivo y hacer dinero en el siguiente trade. Y esto es un gran problema porque al apostar grande, cuando tu habilidad está por el suelo, el riesgo de pérdida y de deserción en esta carrera es mucho más alto. Nosotros, como traders consistentes, sabemos que la idea es sobrevivir al proceso de aprendizaje, así que empezamos con una cuenta demo, empezamos a hacer backtesting, a seguir nuestro journal, a preguntarle a nuestros mentores y a nuestra comunidad qué podemos mejorar y con el paso del tiempo empezar a aumentar el tamaño de nuestra posición según el tamaño y la calidad de nuestra habilidad. No nos apresuramos, es cuestión de sobrevivir al mercado y es cuestión de mantenernos siendo traders y no ser como los que terminan perdiéndolo todo. Estas fueron las 7 diferencias que encontramos entre los traders que son exitosos y no son exitosos. Si tú crees que hay otra razón que no deja que las personas que quieren hacer trading lleguen a la rentabilidad, déjame saber en los comentarios. Y también suscríbete al canal. En este canal tenemos contenido de trading de calidad. Trading de verdad, sin filtros, no solamente la parte bonita del dinero, sino también la resistencia, perseverancia y disciplina que se necesita en esta habilidad para generar resultados a largo plazo. No olvides suscribirte y aquí preparé un video hablando de paciencia, así puedes aprender un poco más acerca de la psicología del trading. Así que muchas gracias a todos por asistir y nos vemos en el próximo video.